¿Qué tal, mis amigos inteligentes? El día de hoy vamos a dar de alta este módulo Zigbee, este Getaway, que se le conoce Hub también, para controlar este tipo de apagadores. Estos que son también Zigbee y que se van a estar conectando a este Hub. Aquí tenemos uno, aquí tenemos otro y este mismo también, que es un tomacorrientes Zigbee. Acá tenemos otro abajo y por aquí tenemos otro. Es la ventaja de lo que me gusta, es que tiene como un tipo de hundimiento para la sensibilidad. Ya ven que los apagadores actuales convencionales inteligentes no los puedes simplemente sin ver encenderlos. O sea, si batallas. Los apagadores convencionales eléctricos, eso tú no ocupas verlos, también puedes encenderlos. La ventaja es que puedes sin ver sentir la parte del hundimiento y poder prenderlo y apagar. Por ejemplo, ahí sin ver también puedo hacer esto, ¿verdad? También podemos quitarles la luz que está por aquí para que no aluce en la noche. Es otra ventaja. Pero bueno, vamos a regresar aquí al tema del Zigbee. Por aquí tenemos un Access Point Ubiquiti. La verdad, muy recomendable esta marca. La ventaja de este Access Point que tiene una salida, o sea, tiene una entrada PoE y tiene una salida de Ethernet, y donde se va a configurar el Hub. Este Hub no es PoE y se tiene que conectar eléctricamente. Bueno, ahí disculpen la música de fondo, pues ahí andan trabajando los maestros. Simplemente hay que asegurar que esté conectado ahora sí que a la luz, como decimos, o eléctricamente con una micro USB, y de la salida del Access Point va conectado a este Hub. Es bien recomendable que los Hubs sean cableados, ¿no? Pues si son inalámbricos no les va a hacer la misma función. Entonces, nos vamos aquí a la parte abrimos la aplicación de Smart Life. Si se fijan, yo ya tengo configurado un Getaway y este es el segundo que vamos a dar de alta. Le vamos a dar más, agregar el dispositivo. La ventaja es que lo va a ver aquí de forma fácil. Le vamos a dar agregar. Y fíjense, así de fácil le podemos dar más y al rato va a cambiar por ahí el estatus del dispositivo. Ahí donde apagó, se reinició como un tipo reinicio. Y listo, ya quedó por ahí dado de alta. Vamos a asignarle un nombre. En este caso le vamos a poner Sala TV. Esta es una Sala TV. Listo, finalizado. Muy bien. Nos pide una actualización. Se va a tardar por ahí un poquito. Es importante que estemos conectados al Wi-Fi que está más cercano, que en este caso es obviamente ese Access Point. Bueno, aquí le voy a pausar porque sí es un poquito tardado. Listo, al fin terminó de actualizarse. Ya estamos dentro ahora sí que del Getaway que tenemos por ahí. Comentarles que grandes ventajas de usar Zigbee, pues es que la comunicación es más rápida, y sobre todo una de las grandes ventajas es que si por alguna razón perdemos el Wi-Fi de aquí o el internet, que es raro que suceda, ¿verdad? Cuando hacemos escenas, simplemente un apagador escalera, por ejemplo, lo vamos a configurar escalera con aquel. Entonces, si no tenemos Wi-Fi, pues adiós escenas, ¿verdad? Entonces con Zigbee, esa es una de las grandes ventajas. ¿Vale? Entonces aquí vamos a dar de alta estos apagadores. Es dejarle aplanado. Ahí ya prendieron nuestros spots. Dejamos aplanado a este botoncito. Se me da que es con cualquier botón. Y hasta que empiece a parpadear. Listo, ya está parpadeando. Vamos a hacer lo mismo con de una vez para que los jale todos de una vez. Listo, está parpadeando. Está parpadeando. Toma corriente también. Bueno, ahorita me traigo la escalera para desayunar. Nos vamos a la aplicación y agregamos dispositivos. Asegurar que estemos en el Zigbee correcto.
porque esta casa va a tener como 4 Zigbee. Entonces es importante estar dentro del hub o del gateway o el cerebro más cercano. Ahí está, había uno, había otro, al tercero. De hecho ya dejó de parpadear ese. Detectó ahí el tomacorrientes. Son 1, 2, 3. Ahí está el cuarto. 4 apagadores y un tomacorrientes. Perfecto, los agarró todos a la primera. Y se fijan, entre más cerquitas están, seguramente este es este. Y el que está aquí es este. Y así ya está por la distancia, ¿no? Finalizado. Excelente, aquí ya los vio todos. Ya están agregados todos. No sé exactamente cuál es cada uno de ellos, pero pues hay que descubrirlo manualmente. Por ejemplo, ahí apagamos. Se escucha por acá el cliqueo. Muy bien. Es este. Entonces aquí ya nada más es de darle nombres. Por ejemplo, este es, voy a ponerle sala TV, salida jardín, o aquí ya está el jardín. Entonces le damos a la TV, o le puedo poner chimenea. Muy bien, ahí ya pusimos uno. Este seguramente es el tomacorriente de acá. Listo, aquí está, es este. Entonces tomacorrientes, le agregamos nombre. El que sigue, bueno, así sucesivamente. Ahorita nos vemos que estén todos. ¿Y por qué esto los pongo con mayúscula y estos con minúscula? A la hora de que Alexa los detecta, o Google Home, muchas veces los detecta por separado, detecta todo el apagador, y ese lo puedes hacer como un solo nombre, y ya sabes que el apagador con mayúsculas es todo el switch, y los dispositivos que son con minúsculas son los botones. Ese es un tip que les puedo dar por ahí.